magisterio del Papa Francisco, ¿no? Así que desde ahí la propuesta es generar caminos de esperanza y convertirnos en misioneros de esperanza, ¿no? Esto no van a ser 3 clases de esperanzología para convertirnos en esperanzólogos, sino que fundamentalmente la idea es convertirnos en misioneros de esto, ¿no? Y ante tanto dolor, ante tanta incertidumbre, ante tanto desánimo, ante el fracaso de teorías, de ideologías, de sistemas, seguir ofreciendo el Evangelio como el gran camino de esperanza para el mundo que vivimos. Por eso los temas, dentro de un ratito nomás, el obispo Jorge nos va a hablar de los signos de los tiempos. El próximo sábado, el padre Augusto Zampini, que es el secretario adjunto del Dicasterio para la promoción, para el desarrollo humano integral, perdón, que nos va a dar la charlita desde Roma. Por eso la pusimos el sábado a las 10 de la mañana, para facilitarle también a él el tema de poder comunicarse, ¿no? Allá van a ser las 3 de la tarde, pero acá a las 10 de la mañana entonces vamos a tener la charlita del padre Augusto. El martes 7, Cristina Calvo nos hablará del tema de la economía solidaria. Cristina estuvo participando en el encuentro que se hizo en febrero en la Santa Sede, también sobre este tema, sobre la idea de una nueva sociedad, de una nueva fraternidad, de la solidaridad. Y esas serán las 3 charlas, ¿no? Las 3 exposiciones. Y el martes 14, con el padre Hernán, vamos a hacer una síntesis y vamos a plantear desafíos que tienen que ver con el espacio de la pastoral social. Simplemente, y para empezar, vamos a convocar a María de Luján, madre y patrona del pueblo argentino. Vamos a poner en sus manos esos encuentros. Ella que fue capaz de decirle sí al plan de Dios, abrazándonos a todos en la vida de Jesús. Ella que estuvo atenta a Isabel, a los esposos en Caná, unida al dolor de Jesús, y siendo testigo de aquel momento maravilloso en que el Espíritu de la verdad fue derramado sobre el mundo como signo de esa unidad a la que apuntamos en la verdad, en la justicia, en la búsqueda de la paz. Vamos a pedirle a ella que no solamente interceda, sino que nos dé la capacidad de la fe, de la confianza, la capacidad de la lucha, la capacidad de la esperanza. La saludamos, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es bendita tú contigo, eres entre todas es entre todas las las mujeres, y mujeres, bendito y es el fruto de tu bendito es el vientre, Jesús. fruto de tu vientre, Santa Jesús. María, Madre de Santa Dios, María, ruega Madre por de Dios, nosotros ruega por pecadores, nosotros ahora y en pecadores, la hora de ahora y nuestra en muerte. la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Bien, para comenzar, por cuestiones técnicas, recordamos a todos apagar el micrófono, silenciarlo, que está en la pantalla en el extremo izquierdo inferior, con un dibujo de un micrófono, y ahí permite silenciar. De este modo no hay acoples. Si pasa algún rato por ahí, no se escucha. Visita silenciar, llamo. Bien. Estamos entonces para empezar. Les agradecemos a todos. También agradecemos a las personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube del Santuario de Luján, que gentilmente retransmite nuestro Zoom. Así que les agradecemos ahora entonces este comienzo y le pasamos la palabra a nuestro padre obispo Jorge Eduardo, que va a empezar este ciclo de charlas, que también es parte del equipo de obispos de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, a quien agradecemos este tiempo, esta primera charla, y pasamos la palabra.
Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Yo me quedo, Bueno. exacto, levantemos el pulgar. Bueno, un gusto estar con ustedes. Me siento extraño, me siento muy extraño de estar frente a la computadora hablándole a 200 personas. Realmente me siento extraño, pero por ahí es uno de los signos de los tiempos esto. Cuando pensábamos con Hernán y con Luis estos encuentros, nos damos cuenta que la Iglesia tiene una acción caritativa, una acción social, hoy en día impostergable. Cáritas está trabajando mucho en favor de las personas que están sufriendo, pero no alcanza. Y nosotros tenemos que crecer en nuestra idea de lo que es la Iglesia y lo social. Y entonces nos pareció interesante hacer un ciclo de charlas con algunos temas que pueden ser provocadores para todos nosotros, que somos la Iglesia. O sea que este ciclo de charlas no pretende dar respuestas, sino más bien provocar un pensamiento, generar esto que hoy en día es uno de los caminos de la Iglesia, lo sinodal. Caminamos juntos, tenemos que pensar juntos, tenemos que trabajar juntos. A mí como obispo de esta iglesia me interesa mucho que nuestro estilo sea un estilo comunitario, un estilo de comunión. Laicas, laicos, sacerdotes, que podamos estar juntos pensando la iglesia y actuando también. Entonces, esto lo que pretende es generar, provocar, ayudarnos a ampliar nuestra reflexión. El primer tema es los signos de los tiempos. Este es el primer tema, los signos de los tiempos. Esto es lo que yo voy a tratar de desarrollar. Es un tema que no es nuevo, pero que tiene mucho que ver con el Concilio Vaticano II. Quiero decir esto, el Concilio Vaticano II ha sido en la Iglesia un acontecimiento muy importante, muy importante. Francisco, el Papa Francisco, para mi gusto, es un acelerador del Concilio Vaticano II, alguien que está poniendo el Concilio Vaticano II entre nosotros, en el mundo, en la Iglesia, de una manera muy contundente. Pero ¿cuál es la característica del Concilio Vaticano II? Retomar la dinámica misionera que el mismo Jesús le dio a la Iglesia. ¿En qué consiste la dinámica misionera de la Iglesia? En que Dios y el hombre se encuentren. Dios y el hombre se encuentren. Esa es la dinámica misionera. Dios necesita encontrarse con el hombre necesita encontrarse con el Dios de Jesucristo. Jesús mandó a sus discípulos diciendo vayan. Ese vayan es generen el encuentro. El Concilio Vaticano II intenta de una manera novedosa replantearnos cómo se hace el encuentro, cómo se acerca la Iglesia al hombre, cómo hace la Iglesia de este tiempo para hacer que el hombre se encuentre con Dios, Dios se encuentre con el hombre. Esta es la clave del Concilio Vaticano II. Todo el pensamiento tiene que ver con cercanía, cercanía. El Papa Francisco a la palabra cercanía le da otro matiz y habla de proximidad. La Iglesia tiene que ser cercana a toda la realidad humana. Desde que Cristo se hizo hombre, lo humano es clave, todo lo humano, todo lo histórico, las culturas. La realidad es fundamental.
¿cómo hace entonces la iglesia para estar en la realidad, cerca de la realidad y ahí acercar? Entonces aparece el tema este de los signos de los tiempos como un lugar en el que Dios habla, algo está diciendo, para que nosotros podamos acercarnos a la realidad desde el Evangelio, para nuestra tarea evangelizadora, para generar el encuentro, hay signos que nos ayudan a entender la voz de Dios. Y eso es lo que me gustaría reflexionar un poquito con ustedes. Y por supuesto, al fin decir que la pandemia y lo que está suscitando en la pandemia evidentemente es un signo de los tiempos. Y que ahí nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos estará diciendo a los cristianos? ¿Para qué? Para desentrañar ¿cuál es el sueño de Dios? ¿Cómo hacer presente el sueño de Dios, que es el reino? Hay un texto en los Evangelios, yo voy a tomar el texto de Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 4, en donde Jesús plantea el tema de los signos de los tiempos. Dice lo siguiente: los fariseos y los saduceos se acercaron a él y para ponerlo a prueba le pidieron que les hiciera ver un signo del cielo. Y él les respondió: al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo como el fuego. Y a la madrugada dicen, hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo oscuro. De manera que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. Y enseguida los dejó y se fue. Jesús está con los fariseos y los saduceos, que tienen una idea de Dios y del mundo, y una idea de la presencia de Dios en el mundo. Entonces le plantean a este joven maestro que habla de Dios y del reino, danos un signo. Y entonces Jesús les dice, pero ustedes conocen los signos de la meteorología, ¿por qué no se animan a descubrir los signos de Dios? ¿Y cuál es el signo de Dios? La presencia del reino en Jesucristo. Una presencia que evidentemente cambiaba la historia, pero porque estaban demasiados fijados en sus pensamientos, no se animaban a ver el signo, no se animaban a ver el signo que tenían adelante, Jesús y la presencia del reino. El signo entonces es Jesucristo, el signo es el reino, que está presente, pero que por muchas razones, muchas veces nosotros no queremos ver o no vemos. El Concilio Vaticano II entonces retoma esta expresión. Ya antes, Juan XXIII, antes del concilio, retoma esta expresión. Y fíjense lo que dice. Hay dos textos muy interesantes del 1963. Y en uno de ellos dice lo siguiente: el significado el signo de los tiempos debe entenderse como una nueva forma de interpretación de las manifestaciones de Dios en las mediaciones humanas, particularmente en la historia, concretamente en la historia, pero también en las realidades sociales, políticas, religiosas y culturales del mundo y de la Iglesia. Juan 23 está diciendo, nosotros tenemos que animarnos a descubrir la presencia de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? En la realidad, en toda la realidad. Por supuesto que la Iglesia siempre descubrió la presencia de Dios en la Escritura, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia, pero Juan 23 abre la idea y empieza a decir, no, bueno,
pero Dios también se hace presente en la historia y en todas las realidades, las sociales, las políticas, las culturales. Y el documento que va a tomar esta expresión de los signos de los tiempos es un documento que para mi gusto hoy deberíamos volver a sacar del arcón, deberíamos volver a releer. Documento muy importante del Concilio Vaticano II. Hay dos grandes documentos en el Concilio Vaticano II que responden a las dos preguntas que Juan XXIII hizo para convocarlo. Una es Iglesia, ¿qué piensas de ti misma? Y ahí sale un documento sobre la Iglesia, y otro documento es Iglesia, ¿qué piensas del mundo? Y ahí sale este documento que se titula Gozos y Esperanzas, Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas. Los gozos y las esperanzas de los hombres. Es un documento muy interesante que da pistas y claves para entender la realidad, para descubrir cómo la Iglesia necesita comprender la realidad. En ese documento, en el número 4, dice: es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, fíjense qué interesante, la Iglesia necesita, para ser fiel al mandato de Jesús, tiene que acomodarse a cada generación, para que ella pueda responder a las perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia la caracteriza. Los signos de los tiempos, entonces, no es una salida a las respuestas que las personas están buscando frente a las problemáticas. No es que el signo de los tiempos necesariamente no es una respuesta. Tal vez el signo de los tiempos es más pregunta todavía que respuesta. No es que yo descubro cuál es el signo del tiempo y ahí entonces está la clave de la historia. Por ahí el signo de los tiempos fundamentalmente es la pregunta que hoy se nos está haciendo para la vida. El signo de los tiempos contiene más preguntas que respuestas. Pero es muy importante entonces que nos animemos, los cristianos, a reflexionar sobre cuál es el signo de los tiempos. Los signos de los tiempos son acontecimientos significativos que marcan la historia porque son generales, porque son frecuentes, porque conmueven, marcan la historia porque conmueven, porque desencadenan conciencia, nueva conciencia, los seres humanos tomamos conciencia de algo, porque de alguna manera orientan una época, la orientan, la marcan, crean consenso, tienen un carácter universal. De alguna manera el signo de los tiempos asume las necesidades y las aspiraciones que caracterizan este momento histórico. Entonces son fenómenos extendidos en todo el ciclo de la vida colectiva, se extienden en todo lo que nosotros vivimos colectivamente como mundo. Y que una generación, un pueblo, una cultura o una civilización capta y se da cuenta que ahí hay algo que nos trasciende, que es muy importante. Entonces, hay signos históricos que por su característica uno podría llamar, como nos pide Jesús, un signo de los tiempos. Pero segundo planteo que les hago, necesitamos discernir.
es un gran tema que yo no lo voy a trabajar, solamente digo que no por casualidad el Papa Francisco, que quiere llevar adelante el Concilio Vaticano II, plantea permanentemente la necesidad del discernimiento. Es una palabra muy jesuítica, el discernimiento, porque San Ignacio se dedicó a trabajar el tema del discernimiento. Pero también es una palabra necesaria para una iglesia que quiere estar cerca de la realidad, evangélicamente hablando. Entonces, el Papa Francisco siempre nos va a invitar al discernimiento y nosotros tenemos que intentar generar una manera de vincularnos con la realidad desde el discernimiento. Está dentro de un proceso de conversión personal, no se puede discernir si uno no encara un cambio personal, pero también un cambio institucional, un cambio comunitario. La iglesia tiene que cambiar, el discernimiento ayuda a la conversión eclesial, comunitaria, institucional. Necesitamos cambiar actitudes, hace falta escuchar, hace falta observar, contemplar, dialogar, estar, que tiene que ver con la pedagogía de la cercanía, esto que decíamos, la cercanía al corazón de Dios y la cercanía al corazón del hombre. En Evangelii Gaudium el Papa habla de una connaturalidad afectiva, se discierne porque uno tiene una connaturalidad afectiva con Dios y con la realidad. Para entender la realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar, sino amar. Solo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida que hay, la vida religiosa que hay en los pueblos cristianos, especialmente en los más pobres. El discernimiento entonces no es solo un método, es una actitud frente a la vida. Nos están pasando cosas significativas, tenemos que tratar de entender lo que nos está pasando como mundo. Hace falta discernir. En la América Latina, hace rato se viene trabajando un método que lo tenemos como asumido, que es ver, juzgar y actuar, que es un primer método de discernimiento. Vemos, juzgamos, actuamos. Yo un poco cambié las palabras y propongo contemplar, dialogar, discernir, proponer. Lo que quiero decir es que es muy importante en el discernimiento un primer momento de contemplación, de escucha real, de un cambio de actitud. Me dejo penetrar por la realidad, dialogo con ella, pondero, la interpreto para después poder actuar. Hay signos, hace falta el discernimiento. Tercer punto que me propongo reflexionar con ustedes. ¿Cuáles podrían ser hoy los signos de los tiempos? Y esa es la pregunta de la charla. ¿Cuáles podrían ser hoy los signos de los tiempos? El Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes que les nombraba, decía en el 1965, siglo pasado, decía, es un signo de los tiempos los cambios profundos y acelerados. Ya en el 65, dice, el mundo está cambiando de manera acelerada, eso ya es un signo. El Papa Francisco habla de rapidación en Laudato Si. Vivimos rápidamente, todo es rápido, una velocidad, es un signo del tiempo, cambios veloces. No nos podemos parar, no nos podemos situar. También la Gaudium et Spes habla de tensiones políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas. Fíjense qué interesante. 1965. Ya el concilio decía que uno de los signos de los tiempos son las tensiones que se dan en la política, en lo social, en lo económico,
en lo racial. También un signo de los tiempos del Lagauño de Tespés, la formación del pensamiento. No hablaba de tecnología, pero sí hablaba de ciencias matemáticas y naturales. La extensión de la sociedad industrial y urbana. En aquel tiempo todavía la urbe no era lo que es hoy, que en 2050 se dice que el 85% del planeta vivirá en urbes, en mega urbes. Pero entonces aparece un signo de los tiempos, la migración hacia lo urbano. Avances y progresos de los medios de comunicación social, como un signo de los tiempos. Y finalmente, la inadaptación de las estructuras, de las instituciones y de leyes heredadas a nuevas tendencias y formas de pensar. Hay como una desarmonía, hay cosas viejas que siguen estando presentes a un mundo que va cambiando y que no termina de armonizar. En América Latina y el magisterio pastoral de América Latina, un signo de los tiempos muy claro, que es un signo evangélico, son los pobres. La Iglesia en América Latina, desde Medellín, el posconcilio, acá en América Latina, en adelante, se dio cuenta que los pobres también son un signo de los tiempos. En realidad, los pobres ya en el Evangelio son privilegiados de parte del Señor, bienaventurados los pobres. Pero entonces el pobre ya es un signo de la voluntad de Dios, no porque son pobres, sino porque Dios elige a los débiles para hablarnos desde la debilidad, desde la fragilidad y desde la pobreza. Por eso no es extraño decir que la Iglesia hace la opción por los pobres, porque ellos son un signo de la presencia de Dios. Bueno, yo les digo lo que pienso hoy de los signos de los tiempos. Ahora yo hago mi propia reflexión que tenemos que hacer entre todos. Yo les acerco lo que pienso, qué es lo que en esta situación de pandemia, esto que no nos podemos encontrar, que tenemos que hablar así por este medio, ¿en qué consiste para mí los signos de los tiempos? Yo voy a hablar de dos signos, que creo que ahí tenemos que desentrañar porque ahí Dios nos está diciendo algo. El primero es que creo que vivimos en un mundo que es un conglomerado, una agrupación, como el conglomerado que se da en la madera, estamos agrupados, un mundo conglomerado, pero tan frágil, que tiende a la fragmentación y a la separación. Es una conglomeración frágil, muy frágil. Para mí es un signo de los tiempos hoy. Estamos muy unidos, pero frágilmente unidos. Y el segundo signo fuerte, las mayorías humanas pobres y por lo tanto la desigualdad. La desigualdad es un tema creciente y entonces el tema no es solo la pobreza, sino el tema también es la riqueza, la concentración de la riqueza. Un signo muy importante que está dejando en evidencia esta situación que estamos atravesando es la pobreza creciente, pero detrás de la pobreza, la desigualdad y el problema de la concentración de la riqueza. Y aquí uno, en este signo, el hambre y las migraciones. Un mundo conglomerado, pero frágilmente unido, en donde aparece una situación de desigualdad
fuerte que genera hambre y migraciones humanas enormes. La pandemia, me parece a mí, es como que nos está quitando el velo. Como hay interpretaciones ideológicas, como hay interpretaciones sociales, políticas, y en la Argentina nosotros permanentemente hacemos análisis y contraanálisis, y esto es una de las características nuestras de este tiempo, y está bien que así sea, análisis políticos, análisis sociales, está bueno, pero uno tiene la sensación de que la pandemia nos va quitando las vendas de los ojos, más allá de los análisis ideológicos o sociales que hagamos. La pandemia nos pone en evidencia que somos una misma especie viviendo en el mismo y único planeta. Somos la misma especie. Más allá de las diferencias, la misma especie. El virus mata, contamina, enferma, la misma especie viviendo en un único planeta interconectado como nunca lo estuvo en la historia. Nunca hubo la interconexión que hay ahora. El acontecimiento que estamos viviendo es global, es global. Es un acontecimiento de dimensión global. No hubo un acontecimiento así en la historia, de semejante actualismo, de semejante universalidad. Este año 2020 queda marcado como un año histórico. Dentro de 50 años, cuando sus hijos, sus nietos recuerden la historia, este año es un año histórico que marca al planeta Tierra, que marca nuestra manera de vivir, nuestra cultura, nuestro sentido de la vida. Hoy la tecnología y la movilidad permiten saber qué pasa en cualquier lugar del planeta al instante. Esto es un signo, un acontecimiento enorme. Pero al mismo tiempo, la respuesta que estamos dando al mismo problema, la respuesta internacional no está acordada ni relacionada unos con otros. Veremos qué pasa con la vacuna, por ejemplo. Es decir, la misma realidad, pero la respuesta que deberíamos dar también de manera global no es así. Nos fraccionamos entre naciones, pero también dentro de los mismos países estamos fraccionados. Provincias que cierran las fronteras, municipios que cierran las fronteras. No hay acuerdo entre municipios, lo que está pasando entre el AMBA, la Cava, todo esto que estamos viviendo en la Argentina. La respuesta que damos no es posible darla de una manera organizada entre todos. En un mismo edificio hemos visto que una persona se contagia y otros responden, algunos responden de manera solidaria y otros responden de manera excluyente. A todo esto, también nos vamos dando cuenta que hay algunos países, muy pocos países en el mundo, que controlan las tecnologías y todo el potencial tecnológico, que tienen capacidad de desarrollar tecnologías y un potencial enorme, todo lo que es la inteligencia artificial, la biotecnología, las herramientas de vigilancia masiva, por ejemplo. Algo que hoy en día a nosotros nos parece lejano, pero que no lo es. Tenemos por delante desafíos medioambientales, poblacionales, etc. Por otra parte, la pobreza no es solo un fenómeno sociológico, estadístico o económico. Son personas concretas, familias. Yo la vez pasada estaba recorriendo los barrios ahí en Rodríguez y uno se da cuenta lo que significa quedarse sin la changa diaria, quedarse sin la posibilidad del trabajo, los que viven del trabajo cotidiano, semanal. Y hoy salían los índices
de caída de ingresos son enormes. Es decir, estamos frente a un desafío de pobreza generalizado y profundo. Leyendo la vez pasada un libro de uno de estos que estudian mucho el tema económico, Thomas Piketty, él planteaba ya en un libro que parece que ha sido muy importante, pero me parece que está quedando viejo, que el problema no es solamente la pobreza, sino esto que les decía. El problema es la concentración de la riqueza y la distribución de la riqueza. Entonces, a mí frente a esto, me parece que hay dos desafíos frente a estos signos, dos desafíos pastorales y que hacen a la pastoral social. La realidad que nos planteó el Concilio Vaticano II, la relación iglesia, mundo y reino de Dios, me parece que los dos desafíos son, por esto que decía Luisa al comienzo, una perspectiva de esperanza. El primero es poner a la persona en el centro de todos los planteos, los culturales, los sociales, los políticos y los económicos. En el centro tiene que estar la persona, siempre la persona, que creo que es la prédica infatigable de Francisco. Y por otro lado, el otro desafío frente a estos signos de los tiempos es optar por la fraternidad humana como superadora de la exclusión y propulsora del bien común. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que Dios nos está diciendo? Acá ya hago una interpretación mía, personalísima, que les propongo. Propongo seguir pensando. ¿Qué es lo que creo que frente a toda esta situación de signo del tiempo, qué es lo que creo que Dios nos está invitando a hacer? Poner la persona en el centro y la fraternidad humana. Pero en el fondo, siento que el desafío, lo voy a decir en difícil, no sé cómo decirlo más fácil, pero creo que se entiende. Parece que el desafío fundamental es pasar de un macro paradigma del poder a un macro paradigma del cuidado. A mí me parece que el mundo, frente a estos cambios y a estos signos de los tiempos, optando por la persona, optando por la fraternidad humana, debe animarse a hacer un cambio paradigmático fundamental, que es dejar atrás una estructura de pensamiento y una estructura de relación con la realidad que es desde el poder, a otra estructura de pensamiento y otra estructura de relación con la realidad que es la del cuidado. El Papa Francisco algo dice en una encíclica que para mí es estupenda, que es Laudato Si. El Papa Francisco en Laudato Si dice que uno de los grandes problemas en el mundo es el paradigma tecnocrático. El paradigma tecnocrático lo explica muy bien, léanlo, el número 102 en adelante. El paradigma tecnocrático, en el fondo, es que el sujeto, lo voy a leer, el sujeto se halla frente a la realidad totalmente disponible para su manipulación. La intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo toda la característica era de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Pero hoy, el modo como la humanidad ha hecho y ha asumido la tecnología, su desarrollo, junto con un paradigma homogéneo y unidimensional, hace que el sujeto se posicione frente a la realidad, dominándola. Entonces, toda la realidad para el ser humano en estos momentos, el desafío es dominarla, no acompañarla. Tal vez por todo esto, la realidad misma se nos vuelve en contra. No puede pensarse, dice el Papa, que sea posible sostener otro paradigma cultural y servirse de la técnica como un mero instrumento, porque hoy el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante
que es muy difícil prescindir de sus recursos y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. Y entonces dice el Papa, y esto me parece interesante y audaz, lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. Lo que nos está pasando nos invita, y esto me parece que es lo que esconde este signo de Dios, que es el tema de la pandemia y todo lo que genera la pandemia, nos está invitando a un cambio cultural, a otra manera de pensar, a otra manera de ponernos frente a la realidad. No se trata de hacer parches. Me parece que la vacuna no va a alcanzar. El mundo que tenemos que recrear implica que hagamos cambios culturales de fondo. Y por esto me parece muy interesante entonces que la pastoral social no se vea, o la pastoral de la iglesia, la relación iglesia-mundo, no consista solamente en ponerle una especie de agua bendita a las cosas, sino de animarnos a transformar, a cambiar las cosas. Pero de manera, diría, esencial, de manera de fondo. Lo que hoy se nos invita son a cambios de fondo, no solamente a cambios de forma. El tema es gestar una nueva cultura, una nueva manera de estar en el mundo. Y creo que acá los cristianos podemos aportar mucho. Termino con lo que el Papa, ¿se acuerdan de esa imagen del Papa caminando bajo la lluvia el 27 de marzo, cuando la plaza estaba vacía en la oración? Les recuerdo lo que decía el Papa, que a mí me parece que es muy interesante, que dice el Papa, reflexionando sobre el texto de la lectura de hoy del Evangelio, que lo leímos en Mateo, el tema de la tempestad, ¿se acuerdan? De la tempestad calmada. Dice, al atardecer, así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas y llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino todos juntos. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, Dios algo está diciendo en este tiempo, algo nos está diciendo. No podemos hacer sordos, no podemos hacer ciegos. El mundo está viviendo una tormenta fuertísima. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que las desigualdades son enormes, que el hombre no está en el centro, que la fraternidad humana no es lo que estamos apostando. Por eso el cambio que hay que hacer no son cambios de forma, sino cambios de fondo. Y a mí me parece que en ese sentido la Iglesia, el Evangelio de Jesucristo sigue siendo muy actual.
yo siento que a veces quedamos muy arrinconados en la iglesia, o podemos quedar muy arrinconados por todos los pecados de la iglesia, todas las dificultades que tenemos, pero sinceramente creo que el Evangelio puede proponerle al mundo la riqueza de su humanismo, que es enorme. Así que bueno, este es mi aporte en esta primera reflexión. Sencillito, pero bueno, me daban ganas de pensar que Dios está activo, Dios está hablando, y si no lo escuchamos es un problema nuestro, no de Dios. Como ese cuentito, ¿se acuerdan de ese que estaba en la inundación? ¿Se acuerdan el cuento, no? Y entonces se inunda y le mandan lanchas y vienen y el tipo se queda ahí, hasta el final se muere y se va al cielo y le dice, pero Dios, me abandonaste. Le dice, ¿cómo te abandoné? Te mandé 3 lanchas, ¿no? Entonces como que evidentemente es un tiempo en donde Dios nos está diciendo muchas cosas que no podemos dejar de escuchar. Para mi gusto, la clave es animarnos a hacer cambios profundos, poniendo en el centro la persona, siempre la persona, y la fraternidad humana. Bueno, muchas gracias. No sé cómo sigue esto, Hernán. No, gracias a vos, Jorge Eduardo. La idea también, si te parece, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer a través del chat, para que no se mezclen los micrófonos. Yo la hago en voz alta para que vos la puedas responder. ¿Te parece? Dale, sí. Unos minutitos, así no se hace muy tarde. No, exacto. ¿Alguien quiere pasar alguna pregunta? Por el chat. Por el chat, sí. Les confieso, mientras alguien piensa una pregunta, que me compré estos cositos, ¿vieron? Y no funcionaron, entonces tengo la sensación de que no me escuchan, hablo en voz alta, ¿vieron? Y entonces me quedé sin... No sirvo para esto, estoy todo acalorado. A ver. Bueno, al ver alguna pregunta. Gracias por las gracias, pero alguna pregunta, si alguien quiere hacer. Ya está. Gracias. No sé qué pasa esto. Acá. Espera un segundito. Vamos a bajar el volumen de esta. Bajar el volumen. Bien, acá hay una pregunta. Dice, ¿cómo animar el cambio de corazón y pensamiento en nuestras comunidades? Para mi gusto, yo creo que la dinámica sigue siendo la dinámica del Evangelio, que es la de la cercanía. Miren, la vez pasada estaba ahí en Rodríguez, ¿no? En una casa de un matrimonio paraguayo. Entonces el matrimonio paraguayo abrió su casa, tiene una olla, están dando comida, ¿no? Entonces la cercanía que produce, creo que esos son los cambios, no se pueden hacer desde arriba, no son voluntaristas, los cambios se dan cuando hay cercanía, cuando hay empatía de unos con otros. Tenemos que ser muy empáticos en nuestras comunidades, muy afectuosos, empáticos, estar muy cerca de la realidad, muy cerca. Yo creo que los cambios son tan fuertes que van a necesitar mucho tiempo, muchos años, pero nosotros podemos empezar a sembrarlos desde la cercanía, desde otra forma de vincularnos unos con otros. Nosotros tenemos que romper, en la Argentina tenemos que romper el odio, tenemos que romper el desencuentro, tenemos que ser capaces de generar otra forma de vinculación, distinta, inédita. No va a alcanzar con cada uno en su casa, no va a alcanzar en una situación en la cual la realidad nos dé miedo y entonces nos encierre, que es lo que está pasando de alguna manera, ¿no? Todos tenemos mucho miedo, todos nos vamos encerrando y las formas de vinculación son desde el miedo. Esto no va a ayudar al cambio. Bien. Otra acá. Voy tratando de sintetizar entre algunas, ya que son varias.
cuando hablan del cuidado, dice, ¿qué estructuras de poder son necesarias desarticular primeramente para poder entrar en una estructura de cuidado? Yo personalmente no le tengo miedo al poder, le tengo miedo, no le tengo miedo. Me parece que el poder, entendido como dominación, es el problema. El problema no es el poder en sí mismo, sino lo que implica el poder como dominación. Y entonces ahí estamos frente a un problema. El poder como dominación no respeta la realidad. Y hoy en día nosotros estamos invitados a cambiar justamente la actitud frente a la realidad. No podemos entrar dominándola, sino que necesitamos acompañarla. Las personas que trabajan en situación, los muchachos, los hogares de Cristo que trabajan con adicciones, con consumos problemáticos, en situaciones difíciles, ellos tienen un lema muy interesante, la vida como viene, ¿no? Y entonces, la vida es lo que es, yo necesito respetarla y acompañarla, no puedo dominarla, no puedo entrar en una situación en la cual el otro deja de ser sujeto y es objeto. La economía muchas veces, la política, la economía, lo social, a veces también dentro de la misma iglesia, hemos generado relaciones de dominación donde el otro desaparece, es un objeto, no es un sujeto. La relación evangélica es de sujeto a sujeto, persona a persona, corazón a corazón. El otro hay que respetarlo, aún piense distinto, no puedo faltarle el respeto, es un otro, es mi prójimo, no puedo faltarle el respeto, no puedo pretender manejarlo, dominarlo. Bien, hacemos la última, después intentaremos tipear y pasarte las otras por escrito, y de última, al tener el contacto de todos por mail, podemos enviarle por mail después, para que no se haga tan tarde, ¿no? ¿Cuáles serían los contrasignos de Dios en esta situación? Entiendo que no lo pensé así, lo voy a decir rápidamente, pero, por ejemplo, voy a poner un tema que no es el único, pero pongo un tema que es tal vez muy significativo, es muy sensible, ¿no? Por ejemplo, el aborto tiene una extensión, es un signo muy fuerte. Tiene una extensión, una profundidad, una universalidad muy grande, un consenso incluso muy grande, pero ese no es de Dios. ¿Y por qué no es de Dios? Porque ahí la vida está maltratada, está no tratada. Pero uno podría decir, el aborto, el hambre, la gente que tiene que dejar, las migraciones de millones de personas, hay muchos contrasignos o signos que no pueden ser de Dios, porque en el fondo son contra el hombre, contra la persona, contra la fraternidad. Uno podría hacer un barrido de muchas situaciones en las cuales las personas quedan en estado de exclusión. Fíjense, un tema que es, diríamos, antirreino. Una persona descartada, es una persona que quedó fuera del sistema, una persona que no tiene futuro, no tiene presente, es una persona que no existe. Eso no es de Dios. El sistema no tiene capacidad de incluirla. El sistema humano, ¿no? El sistema que hemos generado, con lo cual está fuera de todo sistema, fuera de toda oportunidad. Chiquitos que uno sabe que están fuera de oportunidades alimentarias, fuera de oportunidades educativas. Es decir, eso no es de Dios. Bien, creemos entonces que ya está. Le paso la palabra a Luis ahora que nos vuelve a dar la invitación y cierra este encuentro. Gracias. Lo único que quiero decir es que me parece que lo que viene el sábado, lo de Augusto y después lo de Cristina, es mucho más rico que lo que yo dije, de verdad lo digo, ellos son expertos y yo creo que vale la pena escucharlos. Gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias. Luis.
Bueno. Espera que te habilito ya. A ver, mira acá, sí. Bueno. Mucha tecnología. Muchísimas gracias por haber compartido este primer encuentro, gracias al obispo Jorge también por la charla. Y bueno, como decía él, seguimos en este camino en los encuentros que vamos a compartir. El sábado será el padre Augusto desde Roma, les recuerdo a las 10 de la mañana. El padre está en este dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral, que como les contaba hoy, fue creado a partir de Laudato Si. Y entonces él desde el 2017 está integrando ese dicasterio, y como decía el obispo recién, bueno, con una experiencia y una dinámica de trabajo que seguramente va a ser muy interesante seguir. Entonces nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado. Otra vez, muchas gracias a toda la gente de nuestras comunidades, de las diócesis que se han sumado, porque realmente este es un tema que algunos de los mensajes y algunas preguntas que lamentablemente por el tiempo no pudimos compartir, pero realmente muy, muy rico y lo que les decía, ¿no? Convertirnos en misioneros de todo esto, ¿no? Los mensajes y lo que se difunde a partir del sistema y de los medios no tienen mucha coherencia con todo esto de lo que nosotros estamos hablando, y vamos a necesitar mucha presencia, mucho mensaje de esperanza para aliviar tanto dolor, tanta herida que toda esta situación nos está dejando. Así que bueno, un abrazo grande, la bendición del Señor para todos nosotros al terminar esta jornada, y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Bien. Agradecemos también entonces a la Basílica que puso la página a disposición en YouTube, y te pedimos, Padre Obispo, que nos des la bendición entonces para terminar, y le vamos a mandar el ID nuevamente con la contraseña bien en un mail ahora en el día de mañana o pasado mañana. Perdón por estos errores al principio, pero bueno, lo que está en las manos de Dios, Dios no lo suelta, y acá estamos todos. Nos dan la bendición. Gracias, entonces. Luca. Gracias, Luquitas. No. Parece que te tengo que reactivar yo. Esto no lo entiendo. Ahí está. Miren que los cambios de la iglesia, ¿vieron? Los curas silencian a los obispos, ¿vieron? Está muy bien. Ahí está habilitado. Que Dios los bendiga, que podamos siempre estar juntos y darnos ánimo, que lo necesitamos mucho, y que también podamos dar mucho ánimo a nuestros vecinos, a nuestras familias. Sé que hay algunos que la están pasando mal, de verdad que están en momentos difíciles. Bueno, que Dios nos acompañe a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.